instancia de la hernia tipo 1 podemos encontrar que su membrana frenoesofágica parece ser intacta y laxa, aunque si bien el esfínter esofágico inferior podemos ver que se encuentra en una posición intratorácica. Aquí podemos ver que el cardias y el esfínter, el esófago inferior, se van a desplazar por medio del hiato a través del mediastino en su porción posterior. En el caso de la hernia tipo 2, podemos distinguir que la membrana frenoesofágica presenta un defecto local en la porción anterior y la lateral. También puede presentar una hernia por medio de una unión gastroesofágica con un anclaje al abdomen. Dentro de la clínica, en el tipo 1, podemos encontrar que el paciente infiere dolor en la porción retroesternal, esto después de la ingesta de alimentos, también tras realizar ejercicios y levantamiento de pesas. También el paciente puede referirnos síntomas de reflujo, como es la pirosis, las regurgitaciones, que estas pueden ser del alimento o del ácido, y estas pueden ser abundantes y muy frecuentes. También el paciente puede decirnos que tiene náuseas y vómito. Y en el tipo 2 podemos ver que se puede llegar a dar el caso en que se presente estrangulamiento y va a comprometer el riego del órgano afectado. Dentro del diagnóstico se estipula por estudios de radiología el más común de utilizar y el gold estándar es la radiografía de tórax, aunque también se han visto buenos resultados utilizando estudios de devolución con bario y la endoscopía, que es más que nada para identificar características de la hernia, como es el caso del tamaño, la forma y si hay úlceras o no. El tratamiento en el tipo 1 consta, si es asintomático, así se deja y no se da tratamiento. Si en cambio se presentan síntomas de las hernias, es preferible recetar al paciente inhibidores de la bomba de protones, como es el caso que se ha visto buenos resultados del quinoprazol o omeprazol. También se le indica al paciente que evite comidas abundantes, no acostarse ni agacharse de manera abrupta, y también referirlo a un nutriólogo para que tenga una pérdida de peso controlada. También en la cabecera de su cama se le indica que esta tiene que tener una altura de 4 a 6 pulgadas, así como si tiene algún índice de tener hábitos tabáquicos, referirlo a un control de adicciones. En el tipo 2, 3 y 4, más que nada se tiene que hacer una reparación quirúrgica debido al compromiso vascular y se tienen que valorar las complicaciones que se puedan suscitar, dado que una intervención quirúrgica se puede suscitar siempre y cuando el paciente presente afagia total, vómitos excesivos y también un dolor muy, muy fuerte. En el caso de los divertículos esofágicos, por definición es una bolsa pequeña que sobresale de la pared de un órgano hueco, en este caso es el esófago. Dentro de la clasificación de este tipo de patologías se tienen que tomar diversos parámetros porque uno solo no permitiría la identificación correcta de estos divertículos. En primera instancia encontramos, ya sea si se clasifica en verdadero o falso, que consta de la identificación de cuántas paredes contenga el divertículo, que esto lo veremos más adelante en la histopatología. También se tiene que tomar el parámetro de la ubicación, debido a que podemos subdividirlos de acuerdo a donde los localicemos, ya sea en la porción superior, media o inferior del esófago. En la porción superior se le denominará al divertículo como divertículo faríngeo o de Senker. En la porción media encontramos a los divertículos esofágicos, o también en otras literaturas lo mencionan como divertículo de Rotitansky. Y en la porción inferior encontramos los divertículos epifénicos, también conocidos como divertículos de Okonomises. Y también podemos clasificarlos de acuerdo a la formación que se dé de estos divertículos, como es el caso del mecanismo de pulsión o tracción, que lo vamos a ver más adelante. Y dentro de las causas o etiología de esta formación de patología se debe a un aumento de la presión intraluminal del órgano hueco, en este caso el esófago, y también se puede deber a complicaciones en la motilidad. En la fisiopatología, como ya lo vimos, puede deberse ya sea por pulsión o por tracción. La pulsión se debe a una inadecuada relajación del esfínter esofágico, ya sea superior o inferior, aunque diversas literaturas pueden marcar que predomina más en la porción inferior. En el caso de la tracción se debe a un estímulo por fuerzas externas, como es el caso de la formación del divertículo esofágico.
aunque también se ha visto en datos históricos que se puede deber a infecciones como es la tuberculosis y la histoplasmosis. En el caso del divertículo de Zenker se debe a una debilidad de las fibras musculares, y en el divertículo de epifrénico se debe por el mecanismo de pulsión o una incoordinación del esfínter esofágico inferior y de su respectiva porción de esófago. Dentro de la histopatología, aquí nos permite clasificar ya sea si un divertículo es verdadero o falso. Si es verdadero, va a contener las 4 capas de la pared del esófago, que son adventicia, muscular, mucosa y submucosa. Pero si es un divertículo falso, este va a contener meramente la mucosa, aunque otros artículos y autores mencionan que puede llegar a presentarse la submucosa. Aún así, también se pueden hallar dentro de esta patología carcinoma de células escamosas. Dentro de la historia clínica, el paciente puede referir disfagia, regurgitaciones, neumonía por aspiración. También puede haber una pérdida de peso involuntaria, así como una percepción de un mal aliento, tos, cialorrea y una sensación de tener comida pegada en la parte posterior de la garganta. La evaluación o el diagnóstico se genera por medio de una esofagogastroduodenoscopia, que es el estudio que va a confirmarnos la existencia de estas hernias. También se puede utilizar un esofagograma de bario, que nos permite determinar tamaño y ubicación de los divertículos. También se tiene que tomar en cuenta si se va a realizar una endoscopia debido a sus posibles complicaciones, como la formación de úlceras y de sangrado. Y también se puede utilizar estudios de manometría meramente para descartar trastornos motores. El tratamiento y manejo: si el paciente no refiere síntomas, se deja intacto el divertículo, pero si llega a presentar síntomas, es necesario valorar el realizar una intervención quirúrgica o una endoscopía. En el caso de que sea un divertículo faríngeo, se puede optar por una inversión diverticular, así como la realización de un miotoma o sin este. También se puede optar por realizar una diverticuloidectomía o una diverticulopexia. En el caso del divertículo de Zenker, se requiere una resección del divertículo, así como un miotoma de los músculos para llegar a la porción afectada, como es el cricofaringio. Y también se le puede hacer inferencia al paciente que cambie su estilo de vida por medio de ingerir alimentos blandos, así como de ingerir agua con cada bocado que se lleva a la boca. Y el diagnóstico diferencial se hace meramente por la clínica para distinguir dentro de las patologías que ya hemos visto, como la calasia y reflujo gastroesofágico y periesofágico. También se puede distinguir de la estenosis y del cáncer esofágico, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de las complicaciones puede haber una obstrucción, perforación y el desarrollo o evolución a un carcinoma de células escamosas. Y una vez que se realiza el acto quirúrgico, tenemos que tomar en cuenta que el paciente puede desarrollar fístulas, también como presentar una infección, y se ha visto en diversos artículos que se puede llegar a lesionar diversos nervios, como es el caso del laringio recurrente y el neumomediastino. Y eso sería todo. Vamos con el que sigue, ¿no, muchachos? Y luego ya al final hacemos algunos comentarios. ¿Quién sigue? Yo, doctor, me toca Esófago Barrett. Es que necesito que deje de compartir la pantalla, Francisco, para poder compartirla. Creo que se quedó trabado. Ahí, ya va. Mi nombre es... Ok, gracias. Mi nombre es Eduardo Arba de Ledesma y a mí me tocó hablar sobre lo que es el esófago Barrett. Bueno, yo les quiero dar una pequeña introducción sobre lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero mis compañeras Agundis y Evelyn ya hablaron sobre esto. Aquí la importancia para mi tema es que esta enfermedad pues, va a tener 3 variedades clínicas principales. Como si lo recuerdan, tenemos la no erosiva, que en la cual esta va a presentar síntomas que son regurgitaciones y pirosis, pero no va a haber ninguna lesión esofágica. La erosiva, en la cual va a presentar lo que son lesiones y aparte también los síntomas.
Y en este caso lo importante es el esófago Barrett. Si lo recuerdan, es una metaplasia intestinal en el esófago y pues la evolución clínica, la importancia clínica radica es en una evolución en un adenocarcinoma. Así empecemos sobre el esófago Barrett y pues la principal consecuencia histológica de la esofagitis por reflujo es la metaplasia de Barrett, en el cual aquí el epitelio escamoso del esófago distal se va a cambiar por el epitelio cilíndrico especializado con células caliciformes. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos lo que es un esófago normal y aquí en otra imagen tenemos cómo se ve el esófago de Barrett. Si pueden observar, tiene demasiadas células caliciformes. Estos pacientes pues van a mostrar lo que es una esofagitis por reflujo grave, de los cuales estos pacientes muestran síntomas de reflujo crónicos por más de 10 años. También van a presentar presiones reducidas en el esfínter esofágico inferior, una mala motilidad esofágica, hernias hiatales de gran tamaño y importantes cantidades de reflujo ácido y biliar. El esófago de Barrett es una enfermedad relativamente frecuente, ya que se diagnostica en el 6 al 12% de los pacientes que se someten a una endoscopía por lo que es una esofagitis por reflujo sintomática. Y pues el predominio de esta enfermedad es en varones blancos de mediana edad y es de 2 a 3 veces más frecuente en varones que en mujeres. La edad media de esta enfermedad pues, es de 55 años, aunque otras bibliografías mencionaban que era de 58.5 años. Aunque también se ha visto esta enfermedad del esófago Barrett en niños mayores de 5 años. Bueno, la mayoría de los pacientes con esófago Barrett van a presentar síntomas de reflujo, aunque el 25% de los pacientes que fueron diagnosticados mediante una endoscopia no manifestaron ningunos síntomas esofágicos. Y pues el diagnóstico se va a sospechar durante la endoscopia y se va a confirmar mediante un estudio histológico, que sería este que están aquí, que más adelante les voy a explicar cómo se hace. Y pues aquí, normalmente la unión, o también conocida como la línea Z, entre la mucosa escamosa esofágica y la mucosa cilíndrica gástrica va a ser en la parte inferior del esófago tubular. Si podemos observar, la mucosa escamosa esofágica es de un color brilloso blanquecino y la mucosa cilíndrica gástrica es de un color rojo rosado. Esta unión va a estar normalmente pues, encima de los pliegues proximales de una hernia hiatal. Pero en el esófago Barrett, ¿qué sucede? Pues el esófago distal va a estar revestido por un epitelio cilíndrico que va a ascender una distancia variable, así como podemos observar en esta imagen. O también el borde proximal puede ser irregular con lenguas ascendentes de mucosa cilíndrica, así como podemos observar aquí, estas son lenguas ascendentes de mucosa cilíndrica. En estos pacientes también vamos a poder observar lo que es una estenosis, vamos a poder sospechar también presencia de adenocarcinomas, que aquí son masas ni nódulos, y también úlceras benignas sobre la mucosa. Como lo mencionaba, pues el signo histológico característico aquí es la metaplasia intestinal especializada con células caliciformes que contienen mucina ácida. Esto se va a lograr mediante una tinción con hematoxilina eosina, más aparte otra tinción con azul alcián al pH de 2.5. Como mencionaba, aquí el epitelio escamoso estratificado del esófago va a ser reemplazado por un epitelio columnar con células caliciformes. Esto que tiene de importancia es que en este tipo de epitelio es donde se va a formar lo que es el adenocarcinoma. Existen dos tipos, por así decirlo, de esófago Barrett. Tenemos el clásico, que es de segmento largo, o también el corto, o el de segmento corto, más bien. El segmento largo, pues son 3 centímetros de esófago que va a estar revestido por epitelio cilíndrico, mientras que el segmento corto son segmentos menores de 3 centímetros o lenguas de epitelio cilíndrico. Como podemos observar en esta imagen, en la imagen A, esto es un esófago normal. En la imagen B es un esófago de Barrett de segmento largo, como se pueden ver, mayor de 3 centímetros. Y en esta imagen C tenemos un esófago de Barrett de segmento corto. Como pueden ver, son segmentos menores de 3 centímetros. Es más probable observar en los pacientes de 3 a 5 veces la presencia de un esófago Barrett de segmento corto.
Sin embargo, los pacientes que muestran epitelio de Barrett de segmento largo es de 30 a 125 veces más probable de formar lo que es un cáncer de esófago. Bueno, diversos estudios diversos estudios que se realizaron en adultos mexicanos observaron cuáles eran los factores de riesgo. El primero de ellos es una hernia hiatal, ya que el 95% de los pacientes que presentaban un esófago Barrett, también tenían lo que es una hernia hiatal. También la obesidad es otro factor de riesgo. Como ya lo sabemos, los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 25, la edad mayor de 50 años, porque estos pacientes, pues por el daño que ya causó el ácido gástrico a esta edad. Los pacientes que fuman, los que son alcohólicos y los del género masculino, como si lo recuerdan, lo del género masculino es de 2 a 3 veces más frecuente que en las mujeres. Bueno, empecemos ahora sí con el tratamiento. Y pues el tratamiento del esófago Barrett principalmente son controlar lo que son los síntomas de reflujo gastroesofágico y también evitar la evolución hacia un adenocarcinoma. Esto incluye lo que son un tratamiento antirreflujo farmacológico o quirúrgico, las técnicas endoscópicas resectivas y ablativas, que son las resecciones endoscópicas del epitelio metaplásico, y terapias ablativas de la mucosa utilizando lo que son distintas técnicas, como viene siendo la terapia fotodinámica, gas argón, láser ND-YAG, coagulación o radiofrecuencia. El primero de ellos es el tratamiento médico antirreflujo, en el cual los fármacos recomendados son para inhibir la secreción ácida en pacientes con esófago Barrett, son los de los inhibidores de la bomba de protones, que sus funciones va a ser aumentar lo que es la diferenciación celular, va a promover la apoptosis y van a reducir lo que es la proliferación celular y los niveles de COX-2. ¿Cuáles son estos fármacos? Pues ya todos mis compañeros lo mencionaron, es el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol. El siguiente es el tratamiento quirúrgico antirreflujo, en el cual se han enseñado funduplicaturas con la intención pues, de suprimir lo que es el reflujo gastroesofágico y de esta manera conseguir lo que es la regresión del esófago Barrett, o al menos pues, evitar lo que es la probabilidad de que se desarrolle un adenocarcinoma. Aquí tenemos en la imagen un ejemplo de una funduplicatura de Dor, en el cual el esófago va a quedar lo que es parcialmente rodeado, y las complicaciones de estas funduplicaturas es que pueden ser muy laxas, o sea, recidividad de reflujo, o pueden estar muy apretadas, que esto nos va a causar una disfagia o el síndrome de gas bloat, que no podemos eructar ni vomitar. Existen las técnicas de resección y ablativas de la mucosa metaplásica y displásica. Como su nombre lo menciona, pues las técnicas de resección pues es remover o eliminar todo el epitelio de Barrett. La primera de ellas es la MR, que es una resección endoscópica de la mucosa esofágica, pudiendo lograrse lo que es la exéresis de grandes segmentos. Así como podemos observar en esta imagen, podemos observar cómo se elimina todo el esófago de Barrett. Tenemos las terapias, las terapias ablativas de la mucosa metaplásica. El término ablación pues se refiere a retiro de una parte del tejido o del tejido mediante terapias térmicas o terapias fotodinámicas. Y pues la primera de ellas es la terapia fotodinámica, que es un tratamiento que se usa un medicamento llamado fotosensibilizador o sustancia fotosensibilizadora y un tipo particular de luz. Cuando estos fotosensibilizadores son expuestos a una onda de luz específica, van a producir una forma de oxígeno en el cual va a eliminar lo que son las células cercanas, así como podemos observar en esta imagen. Tenemos la coagulación con argón plasma, en el cual su aplicación permite realizar una destrucción de la mucosa de alrededor de 5 milímetros de profundidad. Esto se hace como una endoscopia tradicional, pero a través del canal de biopsias se pasa a la cánula de argón. Aquí, esto es para volatizarlo. Después se va a aplicar lo que es el pH eléctrico, que esto va a prender como una chispa, prende el gas, y aquí se va a producir lo que es la ablación de la mucosa. Esto es por termocoagulación. Y mencionaba que los pacientes necesitan de 3 a 5 sesiones pues para tener una erradicación completa.
Y por último tenemos la ablación por radiofrecuencia, en el cual esta se emplea un catéter de ablación montado en un balón y se activa mediante un generador externo. Existe una placa con múltiples microelectrodos en la superficie del balón y el balón se emplea pues, para tratar también lo que es el esófago de Barrett circunferencial y extenso, mientras que el catéter tipo placa se emplea para tratar lo que son las zonas residuales o áreas de pequeño tamaño o islotes. Así como podemos observar en la primera imagen, aquí es un aspecto de la mucosa de Barrett, luego la aplicación de la radiofrecuencia con valor Halo 360. Aquí tenemos el aspecto tras la eliminación del tejido coagulado en la primera ablación, como podemos observar, y este es el mismo paciente, pero después de 3 sesiones. Como se pueden ver, se ve mucho la diferencia. La bibliografía que leí mencionaba que este tipo es muy segura y es muy efectiva. Y esto sería todo de mi parte. Eduardo, Mande. ¿a qué pacientes le vas a hacer ablación? ¿A qué pacientes le vas a hacer seguimiento únicamente? ¿O cómo manejamos el esófago de Barrett? Fíjate bien, la pregunta es así. Llega el paciente, tiene, como bien dijiste, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es su principal factor de riesgo. Resulta que tiene un historial crónico de muchos años de reflujo intenso y le haces una endoscopía y encuentras datos de metaplasia intestinal. ¿Qué sigue? Pues sigue observar pues si es segmento largo o segmento corto. Ajá. Después pues ya diagnosticado es si no presenta ya la adenocarcinoma. Ok. ¿Cómo sabes si tiene ya o no tiene adenocarcinoma? Mencionaba porque en el carcinoma pues son masas o nódulos. En el O sea, ¿te vas a esperar a que tengas una tumoración? ¿Mande, perdón? O sea, para darle tratamiento te vas a esperar a que tenga una tumoración. No, el tratamiento principalmente sería pues lo más básico, ¿no? Supongo de cambiar la dieta, los fármacos inhibidores de la bomba de protones para evitar lo que son el reflujo gastroesofágico. A ver, entonces, al paciente que tiene esófago de Barrett solamente le vas a dar una operación. Pues dependiendo de la complicación, ¿no? ¿De cuál complicación? De pues, eso del segmento largo, segmento corto. O sea, si son áreas extensas o de segmento largo, le vas a dar un tratamiento y son de corto, le das otra. ¿Es así? Sí, ¿no? Bueno, a mi punto de vista, sí. Ok, muchachos, ¿alguien que haya leído algo diferente? Yo, doctor. Yo leí que en ese tipo de pacientes se hacían estudios histológicos cada año y si había cambios en el epitelio, o sea, que ya fueran de segmento largo, se hacían cada 6 meses. Y dependiendo del progreso del paciente, pues ya se hacía este tipo de... Muy bien, Karen, pero ¿qué vas a ver qué cambios histológicos vas a ver? ¿O qué es lo que vas a observar en la histología? Pues que según lo que yo entendí, cambiaban a segmentos largos y a partir de ahí se hacían las ablantaciones, creo que se llaman, y pues ya eso era para evitar que se formaran tumores y que el paciente pues progresara a cáncer. Ok, sí, pero no. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien que lo haya leído diferente? ¿Sí estudiaron, muchachos? Doctor, ¿sería el cambio de epitelio? ¿Quién? A ver, sí, pero los demás, a ver, espérame, Eduardo. Ok, perdón. Pues sí, es el cambio de epitelio de células hacia células caliciformes con un epitelio cilíndrico. O sea, siempre que... Es que a lo que voy es lo siguiente, muchachos. Mira, nos hablaste un montón, Eduardo, de los tipos de ablación. Pero ¿a quién le va a hacer ablación? Nos hablaste que hay que darle seguimiento, que hay que darle omeprazol, que hay que a algunos cirugía antirreflujo y a otros ablación o cirugías más intensas. Pero ¿a quién? ¿A quién le vas a hacer ablación? ¿A quién solamente le va a hacer con duplicatura? ¿A quién solo le vas a dar seguimiento? ¿A quién, muchachos? ¿Cómo van a saber? Y acuérdense que habíamos dicho que es la parte práctica. Ustedes no van a hacer ablaciones, pero a ustedes sí les va a tocar detectar esófago de Barrett y lo van a ver con cierta frecuencia. Y el paciente les va a preguntar, entonces, ¿qué? ¿Me voy a morir o qué va a pasar? ¿Ya? A ver, muchachos, ¿quién más? Hugo. ¿Qué hacemos, Hugo? Bueno, primero sería el análisis histológico. ¿Qué vas a encontrar en el análisis histológico? Está bien, ahí estamos patinando, es correcto, pero ¿qué cambio de epitelio y presencia de células caliciformes. Ajá, o sea, el cambio de epitelio es metaplasia, eso ya nos queda a todos claros, ¿verdad? ¿Qué es la metaplasia? Que el esófago de Barrett es un cambio de epitelio de escamoso a epitelio cilíndrico, ¿ah? ¿Sí?
Sí. Eso ya nos queda claro, es metaplasia. ¿Cuál es el problema de la metaplasia? Que es una lesión precursora de cáncer, ¿verdad? Entonces, ya tienes metaplasia. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a dar solo omeprazol o le vas a dar una cirugía antirreflujo o lo vas a mandar a ablación? Pues sería tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y sería chequeo, si no recuerdo, era de 1 a 2 veces cada año, si no me equivoco. O sea, entonces no le vamos a hacer ablación a nadie. Vamos a hacer solamente chequeo hasta que haga cáncer. ¿Sí? ¿Alguien más, muchachos? Doctor. A ver, Carlos. Okay. Es que, por ejemplo, el tratamiento de la ablación por radiofrecuencia es para quitar la metaplasia. Y el tratamiento de entonces, todos los que tengan metaplasia los vamos a mandar a radiofrecuencia y a hacer ablación. Pues se debería, porque la metaplasia es un arma de doble filo. O sea, porque el cuerpo, el esófago, el epitelio se está adaptando, pero a la vez está perdiendo esa... ¿Dónde leíste, Carlos? Está bien tu argumento, ¿es correcto? Bueno, no es correcto, pero está bien el argumento, si está razonado, pero ¿dónde lo leíste? Que a todos los pacientes con metaplasia se les va a mandar esa ablación. ¿Cuál es el riesgo de transformación de metaplasia a cáncer? O sea, que de metaplasia se haga displasia, cáncer, si es muy alto. Displasia, ya mencionaste displasia, no había mencionado nada de displasia. ¿Qué es displasia? Es otro término diferente, ¿verdad? Sí, eso ya es el adenocarcinoma que decía mi compañero. ¿Displasia es adenocarcinoma? Sí. ¿Displasia es adenocarcinoma? O sea, ¿es un sinónimo carcinoma y displasia? Dice Michelle que no. A ver, Michelle, ¿por qué no? Porque no, no sé. Fernanda, ok, muchachos, ¿saben qué? No leyeron, no estudiaron el tema. ¿Por qué? Mira, para empezar, Eduardo, esto tú tendrás que verlo. Acuérdense que les dije, es sintetizado, pero no es que sepan solo lo superficial. Ustedes deben saber todo, ¿sí? La parte, yo creo que más álgida, la parte más importante de la metaplasia o del esófago de Barrett es el saber qué le vamos a hacer. Si bien la metaplasia es una lesión premaligna, ¿sí? No es un sinónimo de cáncer. Entonces, realmente hay un incremento considerablemente alto del riesgo de adenocarcinoma esofágico, pero, es decir, un paciente con metaplasia tiene un riesgo alto de desarrollar cáncer, pero el porcentaje de progresión a cáncer no es tan alto y depende del grado de metaplasia o del grado de displasia. Una cosa es metaplasia, muchachos. La metaplasia es el cambio de tipo de célula. La metaplasia del esófago de Barrett, entiéndanla como un mecanismo de defensa. Hay dos teorías para la formación de la metaplasia, ¿verdad, Eduardo? ¿Cuáles son? ¿Por qué se forma la metaplasia? Por el reflujo gastroesofágico crónico. ¿Pero por qué? ¿Qué hace el reflujo que te haga cambiar el tipo de células? Pues destruye las células. Las destruye. Entonces, la destrucción produce metaplasia. Stephanie, ¿estás de acuerdo? Sí, porque se inflama el tejido y como se está inflamando constantemente, pues las células dicen, pues estas que tenemos no sirven. ¿Se inflama o se destruye? Se inflaman y se destruyen. Inflamación crónica. ¿Y cuál es la otra teoría, Memo? ¿Tú qué leíste, Memo? ¿Me escuchó? Sí, Memo. Bueno, que el cambio de tipo celular lo cambia por un epitelio que en este caso proteja más contra el reflujo, por así decirlo. Es un sistema protector. Y hay otra teoría que dice que las mismas células del estómago o incluso del intestino delgado, el mismo reflujo las arrastra y las siembra en la parte inferior del esófago. Entonces son las dos teorías, pero principalmente parece como un cambio adaptativo del esófago, ¿verdad? Entonces un cambio adaptativo, muchachos, no es cáncer. Entonces no a todos los que tengan metaplasia se les va a realizar intervenciones invasivas. Depende del grado de displasia. Entonces metaplasia es el cambio de tipo celular y eso es el esófago de Barrett. Pero cuando esta metaplasia empieza a presentar, se está yendo en el momento más álgido de la plática,
Cuando esta metaplasia empieza o presenta cambios celulares atípicos, es decir, cambios celulares que no se presentan en el tejido normal, entonces se puede hablar de displasia, que es un crecimiento anormal de las células. La displasia no es cáncer, muchachos, tampoco. Entonces, es una progresión más hacia la morfología normal celular, pero no se le puede llamar todavía que sea un tejido maligno. Ahora, la displasia la vamos a dividir, Eduardo, que esto es lo que tú tenías que haber comentado, en dos tipos, en dos importantes grados de diferenciación. La displasia de bajo grado y la displasia de alto grado. Depende, cada tumor tiene su tipo de displasia o su diferenciación. En el esófago de Barrett se va a diferenciar en bajo y alto grado, y dependiendo de esto, es que si es de bajo grado, le vamos a dar solo seguimiento, tratamiento, cirugía antirreflujo. Si es de alto grado, entonces sí ablación, porque el riesgo ahora sí con esta de alto grado es la presencia el desarrollo de adenocarcinoma. ¿Y qué le sigue la displasia de alto grado? Ahora sí, el adenocarcinoma. Es el siguiente paso. Inicialmente, in situ, muchachos, in situ. ¿Qué significa in situ? Que no ha roto la membrana basal y que se encuentra localizado en el tejido que lo generó. Ahora, cuando veamos cáncer esofágico, que yo creo que no vamos a alcanzar en esta sesión, deberíamos, pero no vamos a alcanzar. Cuando veamos cáncer de esófago, nos van a hablar del mal pronóstico. Van a ver cómo el cáncer de esófago tiene muy mal pronóstico y aparte se detecta muy tardíamente. Entonces, esta es la importancia, Eduardo, del esófago de Barrett, la detección de una lesión que pueda ser premaligna y tratarla a tiempo. Pero ojo, no a todos, porque metaplasia no es igual a cáncer. Y hay muchos pacientes en seguimiento por décadas y décadas y décadas con metaplasia que jamás desarrollan siquiera displasia. Entonces, Eduardo, para la próxima clase, nos vas a traer, hay unas gráficas por ahí, de hecho en el Schlesinger viene, y creo que en las guías de la práctica clínica, y en varias bibliografías viene cómo le vas a dar seguimiento al paciente con esófago de Barrett. Es decir, tú lo mandas a hacer una endoscopia por reflujo crónico o como hallazgo encuentran metaplasia. La metaplasia que dicen de lengüetas cortas o lengüetas largas es nada más una apreciación macroscópica. A final de cuentas no te puede predecir, macroscópicamente puedes sospechar o no de metaplasia, de esófago de Barrett o de cáncer, pero la confirmación se hace por medio de histología. Y dependiendo del grado de afección es el tipo de tratamiento, qué tan severa está afectada la mucosa, pero sobre todo del grado de displasia, y esto te lo va a hacer la biopsia. Y ahí en los diagramas de flujo te dicen, displasia de bajo grado, hay que hacer dice, metaplasia o displasia de bajo grado, hacer una endoscopía y otra biopsia en 3 meses. ¿Por qué en 3 meses o por qué tan pronto? ¿Por qué tan pronto la vamos a hacer? ¿Por qué creen que ante una displasia de bajo grado se tenga que hacer una endoscopía luego a los 3 meses? Porque cuando los seguimientos después de esto los seguimientos son un poquito más largos, cada 6 meses, cada año, y después de 2 biopsias cada 5 años, así como lo vas a mencionar ahora que lo revises. Pero ¿por qué creen que ante una primer endoscopía con histopatología que reporte un grado bajo o metaplasia únicamente, por qué creen que tenga que hacerse una endoscopía de control casi inmediatamente? ¿Por qué ellas mismas? ¿Es una progresión hacia una displasia de alto grado? Pero fíjate que la progresión no sea tan rápido. Muchachos, la idea de hacer una endoscopía inmediatamente o en pocos meses es para asegurarnos que realmente se trata de una displasia de bajo grado. Ya que vamos a empezar a ver estos temas, acuérdense que los reportes siempre en la escuela tenemos como que la idea, yo salí de la escuela, muchachos, pensando que los reportes de patología, siempre, yo creo ya que han visto algunas materias clínicas, siempre les dicen, pues el reporte histopatológico da el diagnóstico, diagnóstico, el reporte histopatológico, lo que reporta el patólogo. Pero muchachos, ustedes les llevan una muestra a un patólogo y reporta una cosa, y luego se lo llevan a otro y reporta otra cosa, y luego se lo llevan a otro y reporta otra cosa. Entonces son observador dependientes. Aunque en la actualidad hay marcadores inmunohistoquímicos y todo esto que ayudan a diferenciar qué tipo de tejido estamos viendo, sí depende mucho del operador. Entonces, y también depende del sitio de las biopsias, porque si por mala suerte el endoscopista toma biopsias de los lugares donde no hay metaplasia, pues también te puede dar negativo, ¿sale? Entonces, siempre los diagnósticos histopatológicos, muchachos, se corroboran o se correlacionan con la clínica. Si a ustedes por ejemplo,
Si ustedes ven una lesión que es muy sugerente, si el endoscopista le dice cáncer de esófago, una tumoración intraluminal que obstruye el tercio distal del esófago, bla, 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 le mandan a hacer biopsia y reporta metaplasia, displasia o alguna otra lesión, pues sospechen que el reporte está mal, ¿verdad? Y a veces hay que tomar una segunda, tercera opinión del mismo corte histológico o a veces incluso nuevas biopsias, dependiendo, ¿verdad?, del caso. A veces no es tan sencillo, pero en el caso de la displasia, sobre todo cuando reporta bajo grado, como únicamente le vas a dar seguimiento a una lesión que puede ser premaligna, entonces hay que corroborar que realmente sea una lesión no cancerosa. Fíjense que la enfermedad por esófago de Barrett me recuerda mucho, os les he dicho que siempre se parece mucho a otro tipo de tumor que se encuentra en otra zona muy similar, así macroscópicamente. Muchos no saben cuál, no se les afigura a ustedes alguna otra patología así parecidona. ¿A cuál, Michelle? ¿Epidermoide? No, pues en otra parte del cuerpo, muchachos. El cervical. Exactamente, el cáncer cervicouterino, básicamente lo mismo. Sí, la observación macroscópica, el colposcopista que hace una revisión cérvico-vaginal puede identificar lesiones de displasia y que las puede teñir con yodo. También en el esófago se pueden teñir, se tiñen y se identifica la línea Z. Acá también en el cervicouterino se identifica la línea, los cambios de epitelio. Y luego, dependiendo del grado de displasia, es el tratamiento. Y acá lo mismo, nada más que una es por colposcopía y la otra es por endoscopía. Muchachos, en la televisión, en los programas de radio, televisión, en el YouTube, en el Tutú y en el Facebook, en todos lados, viene la propaganda para que las mujeres se hagan el Papá Nicolau, ¿verdad? Y ustedes también en la consulta siempre tienen que ser los promotores del Papá Nicolau porque los tumores cervicouterinos son extremadamente frecuentes, más que los de esófago. Y en Oriente, muchachos, para Japón, para aquellos lados, los tumores del tubo digestivo son mucho más frecuentes, por lo tanto allá hacen endoscopías como nosotros hacemos colposcopías, ¿sí? Es una enfermedad que es así más o menos similar y ya que revisen cuando lleven ginecología la enfermedad se van a dar cuenta que tiene ciertas similitudes, ¿sale? Entonces, muchachos, necesitan leer más. La próxima clase examen para todos, de todos los temas que hemos visto. Ya les voy a decir la mecánica. De favorzote, se conectan en computadora para que no vayan a batallar. Si están en celular o están en iPad, lo pueden presentar, solo que van a batallar un poquito más. No hay ningún problema, solo que ya si no les sale con la dinámica, pues entonces ya no es mi culpa. Es en computadora, por favor, ¿sale? Porque como vamos a presentar el examen de todos los temas que hemos visto hasta ahora y vamos a terminar por ver cáncer de esófago y con eso vamos a terminar la unidad en relación a los temas y luego vamos a dar una clase para vernos con los de la, discutir algunos casos clínicos probablemente y dudas acerca de los temas y luego otra clase con el B y luego brincamos a la siguiente unidad, ¿sale? Entonces yo espero que si todo va bien, para el miércoles de la próxima semana estemos empezando la unidad 2, ¿sí? Bien, muchachos, aprovechando que ya no vimos cáncer de esófago, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? Doctor, es que yo había leído que lo de las ablaciones tenía un riesgo de dar una recidiva más fuerte, pero no me acuerdo en qué libro, del esófago de Barrett. ¿Eso es cierto o no? Mira, lo que pasa es que las ablaciones es muy difícil como es prácticamente que deshacerte del tejido, es muy difícil saber hasta dónde te llevas el tejido y puede no haber una resección completa, y por lo tanto puede haber recidivas y aparte es una agresión a la mucosa, entonces se puede complicar también con estenosis, perforaciones, etcétera. Pero las ablaciones con radiofrecuencia, con algún plasma, etcétera, todo esto yo creo que el próximo semestre, a que lo vean cuando vayan ahí con el doctor Galindo al hospital, ande muchos, no le van a decir que no lo vimos porque ya los del semestre pasado ya me están haciendo quedar en mal. Cuando vean ustedes los esófagos de Barrett, cuando vean eso, se van a dar cuenta cómo son los tratamientos y qué es lo que se les hace, porque el doctor los lleva a endoscopías y ojalá haya menos pandemia para que lo puedan ver. Pero igual es agresión a la mucosa, agrede la mucosa, puede haber estenosis, puede haber otras complicaciones. Sin embargo, son una opción excelente para las cirugías que se hacían anteriormente, porque anteriormente eran cirugías obviamente más cruentas con resecciones abiertas o resecciones endoscópicas. Ya las ablaciones son un poquito menos invasivas, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ok, aquí lo interesante es ¿a quién, Eduardo? Y la próxima clase nos vas a decir a quién.
Sí, doctor. Ya cuando discutamos los temas van a ver que vamos a tratar de asentar todo lo práctico. ¿A quién le vamos a dar un tratamiento para reflujo? ¿A quién inhibidores de protones? ¿A quién antiácidos? ¿A quién cirugía antirreflujo? ¿A qué etcétera? ¿No? Pero nada más busca eso, Eduardo. Hay un diagrama de flujo muy sencillito que te lo divide en displasia de bajo, mediano, alto grado, y luego te va diciendo si le va a hacer endoscopía, biopsia, etcétera, ¿no? ¿Sale? Cierto, yo lo busco. Si tienes dudas, pues me contactas. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Seguros? A ver, se arranquen una hoja y la próxima clase sí, para que estudien todos, muchachos, necesitan estudiar más para el tema. Ya con el examen, pues ahora sí ya va la afección directa a su calificación para que no les digan, ¿sale?